El ministro del Interior, Jorge Burgos, se mantendrá finalmente en su cargo tras haber presentado su renuncia por escrito a la presidenta Bachelet debido a que no fue informado de su viaje a la Araucanía. Queremos profundizar en esta controversia y en los efectos, además, que tiene esto. Conversamos con el diputado de la ADC, Sergio Espejo. Gracias por estar con nosotros, diputado. Bienvenido. Buenos días, Sergio. Muy amable. Diputado, bueno, ayer, con las palabras del propio ministro Burgos, quien ratifica su continuidad, se daba por cerrado el impasse. Me gustaría saber si para la democracia cristiana se cerró este episodio o no. No está cerrado. Nosotros creemos que hay un primer elemento que es muy positivo. La presidenta ha reconocido un error muy importante en la actividad de la Araucanía el día jueves, si no me equivoco, miércoles. El día martes, este fin de año ya nos tiene atorados. Martes fue. El día martes, que obviamente yo quiero despejarlo, Sebastián. Esto no tiene que ver con un ministro que va, que no va, si me invitan, no me invitan, ese no es el problema. El problema es que la Araucanía es probablemente uno de los escenarios más conflictivos que tiene Chile. Quizás el conflicto más importante que tenemos y que vamos a tener por mucho tiempo. Sí. Por lo tanto, no tiene ninguna lógica, ningún sentido que sea abordado con la frivolidad con que fue abordado finalmente este viaje. Entonces, se reconoce que hubo un problema y la presidenta le pide al ministro Burgos que permanezca en su cargo. Y eso es un tremendo avance. Pero para ser muy claro, lo que enfrentamos es un problema en la forma en que se toman las decisiones en el gobierno. Nosotros estamos permanentemente enfrentando estas dificultades de coordinación, estamos permanentemente actuando a la rápida. Aquí pareciera que entre las leyes cortas y las leyes que reparan la ley previa, estamos de alguna manera borrando u ocultando lo mucho que hemos avanzado y que estamos avanzando en algunos ámbitos, y eso tiene que corregirse, eso no puede continuar porque quedan 2 años y es clave hacerlo bien. ¿Eso es producto de una falta de conducción política, a su juicio? Yo creo que tenemos un problema de conducción, tenemos un problema de gestión política, tenemos un problema de equipos. El problema Sí. Entonces de la presidenta Bachelet como máxima autoridad, ¿no? Y como la principal jefa del gabinete y del equipo político. Es un problema del gobierno y es un problema que naturalmente tiene que resolver la presidenta, que es quien conduce al gobierno. Nosotros, mire, al ministro Burgos ayer le entregamos todo nuestro respaldo, y yo quiero destacar, y creo que es importante decirlo, aquí ha habido un esfuerzo, un gesto de decir, pese a todas las dificultades que hoy día tenemos, me quedo, y me quedo porque es evidente que no hacerlo generaría un conflicto significativo, mayor, que amenaza, y perdón que lo diga así, que amenaza lo que a nosotros verdaderamente nos importa, que es que las reformas puedan llevarse a cabo beneficiando a los chilenos, si aquí no hay otro tema. Entonces, corregir esta forma de tomar decisiones, ejercer la responsabilidad, hacer efectivas las responsabilidades que correspondan, porque aquí hay personas concretas que permitieron este bochorno. ¿Quiénes, por ejemplo? Hay un equipo que solo conoce la presidenta, porque finalmente quienes tomaron estas decisiones, quienes organizaron, nosotros entendemos que es parte del equipo del segundo piso. Sí. Ana María Uriarte. Puede ser, pero también, de nuevo, cuando usted personaliza y concentra solo en una persona el problema, lo que está buscando es un chivo expiatorio. Y así como nosotros celebramos que la presidenta, al reconocer esta dificultad, le haya pedido al ministro Burgos que se quede, tampoco vamos a cometer el error de decir, si movemos a una persona, el problema se resuelve. Fíjese usted que todos los presidentes de partido de la nueva mayoría estuvieron de acuerdo en que lo ocurrido el jueves es una cuestión que no puede volver a ocurrir, pero es peor. Y quiero decirlo con claridad porque nosotros hemos sido muy leales, por eso quiero hacer el punto con crudeza para que podamos corregir. Lo que nosotros estamos viviendo es una forma de tomar decisiones que impide que los tremendos avances que estamos logrando se puedan percibir por la ciudadanía como corresponde. Pero, diputado, usted dice, bueno, si acá sacamos a una persona, ese no soluciona el problema, eso sería un chivo expiatorio. Entonces tiene que ver con, nuevamente, problemas de conducción general y de cómo la directora de orquesta, en este caso política, que es la presidenta Bachelet, está liderando la toma de decisiones y la conducción política del gobierno. La presidenta ha dicho, yo no voy a interpretar esas palabras, ha sido muy clara, la presidenta ha dicho que este ha sido el año más difícil en su experiencia de gobierno, y es evidente que eso afecta a todo el equipo. Lo importante ahora es que cuando hay completa claridad de que hay una forma de hacer las cosas que nos está poniendo en problemas, tenemos que corregirla. Sí, mire usted, hace una semana atrás le dimos a las familias chilenas una de las mejores noticias que podíamos darle.
180.000 estudiantes universitarios con educación gratuita, Sí. un incremento en 144.000 becas en la formación técnica. Y sin embargo, nos pasamos prácticamente todo el proceso tapando lo que parecía forado tras forado por la forma de hacer las cosas, cuando hace 3, 4, 5 meses habíamos planteado cuál era la manera correcta de llegar al mismo resultado en el que terminamos. Entonces, lo que estamos diciendo es, nos quedan 2 años, los objetivos son claros, Sí. entonces pongámonos de acuerdo y concentrémonos en ello para que la noticia no sea que se invitó a alguien, no se invitó a alguien, se pudo hacer esto mejor o no. ¿Por qué se cae en ese error político, si al final eso es, para haber dejado en segundo plano el tema de fondo, que era la visita de la presidenta de la Araucanía, por ejemplo, y quedarnos concentrados en toda esta forma y desatar una crisis de política de este calibre en el cierre de año, además, cuando se pensaba ya que esto estaba jugado más o menos, y se comete un error político de este nivel? Yo todavía no logro entender por qué no se invita al ministro del Interior, Jorge Burgos. ¿Usted tiene explicación? No tengo ninguna explicación, me parece un error severo y lo ha reconocido la presidenta, entonces no vale la pena abundar sobre eso. La pregunta más bien... Que vale la pena porque revela de fondo otras cosas, o sea, porque si uno hace el ejercicio de pensar, a ver, ¿por qué podrían dejar fuera al ministro del Interior, Jorge Burgos? No hay una razón política, como de peso, porque él es la persona más indicada para abordar el tema de seguridad de la Araucanía. Entonces uno se queda con algún tipo de rivalidad interna, algún conflicto, alguna rencilla, un gallito entre el jefe de gabinete o la jefa de gabinete, Ana Lidia Uriarte, con el ministro del Interior, y eso es un ruido enorme para la conducción política. Yo quisiera creer que no es así, pero es evidente que quienes tomaron esta decisión cometieron un error severo. Mire, yo estuve varios días en Pichilemu por temas de seguridad ciudadana. En el verano llegan miles de personas, necesitábamos más dotación policial. ¿Cómo se va a entender que quien organiza o quienes organizan el viaje a la Araucanía, que tiene a lo menos en una de sus dimensiones un tremendo problema de seguridad y de violencia, no consideren que ese viaje tiene que ser coordinado con quienes están a cargo de la seguridad y de la lucha contra la violencia? Ahora, ¿por qué hago el énfasis en el proceso de toma de decisiones? Porque le voy a poner otro ejemplo, que ya no es la discusión sobre gratuidad, ni es este problema sobre la Araucanía. Nosotros perdimos más de un año en una discusión entre si la construcción de hospitales en Chile tenía que ser concesionada, como venía ocurriendo hasta ahora, o debía ser de construcción directa por parte del Estado. Independientemente del mecanismo que usted elija, la dificultad para resolver esa cuestión fue la que explica, o es la que explica, que no estemos construyendo todos los hospitales que en su minuto dijimos íbamos a construir. Entonces, si hubo un cambio de gabinete, si en ese cambio de gabinete entró un nuevo equipo, liderado por el ministro Burgos, liderado en lo económico por el ministro Valdés, precisamente para que en este segundo tiempo pudiéramos corregir ese tipo de cuestiones, lo fundamental es que al terminar este año nosotros nos digamos lo que es un secreto a voces, lo que no se atreven a decir muchos dirigentes de la nueva mayoría públicamente. Y es que si no modificamos la forma en que tomamos las decisiones y lo hacemos ahora, nos va a ir mal. Y si nos va mal en lo que le hemos comprometido a Chile, estamos fallando en la lucha contra la desigualdad, en la lucha a favor de la inclusión. Y eso no es aceptable. ¿La democracia cristiana ayer evaluó en algún momento seriamente la posibilidad de retirarse del gobierno? Nunca. ¿No estuvo sobre la mesa? Jamás. La posibilidad de retirarse del gobierno no ha estado sobre la mesa por una razón muy simple. ¿Por qué no? Considerando el desagravio que sufrió una de sus figuras más importantes, un ministro del Interior, ni más. Porque los demócratas cristianos honramos nuestros compromisos, llegamos a este gobierno tras un proceso democrático de primaria, entramos a él para luchar contra la desigualdad y mejorar la calidad de vida de los chilenos, y vamos a estar en eso hasta el último minuto, pero con toda claridad. Ayer también conversamos sobre lo que ocurría si finalmente esto significaba la salida del ministro del Interior, porque usted comprenderá que uno no es leal y uno no contribuye si oculta diferencias que son importantes, que tienen que ver con la forma de hacer bien las cosas. Claro. Y hubiera sido claramente un despropósito la salida del ministro en estas condiciones. Ayer Gabriel Silver, el diputado de su partido, también decía que aquí había un tema personal, finalmente, entre el ministro del Interior y la presidenta, desconfianza que quedaba dañado, y que si eso no se resolvía, bueno, había que resolver más adelante, si es que Burgos ameritaba o no continuar como ministro del Interior. ¿Eso está todavía por verse? Mire, yo no soy psicólogo
por lo tanto, en materia de relaciones personales se lo dejo a otras personas. Pero eso es parte importante de la política. Pues. Pero muy claro lo que pasó ayer. Frente a un error severo, la presidenta reconoció el error. A mí me parece que eso es formidable. Y en segundo lugar, le pidió al ministro que se quedara. Ahora, usted comprenderá que lo que sí ha ocurrido es que si este tipo de situaciones se repiten, no hay espacio. Es que no hay espacio, porque diputado, precisamente esto es lo que ya en algunos momentos se ha producido. El ministro Burgos ayer hizo un gesto grande, por afecto con la presidenta, por respeto a la presidenta, por compromiso con la tarea que él ha asumido. ¿Y hasta cuánto dura ese afecto, diputado, cuando los episodios se han repetido antes también en otras circunstancias? A raíz de la elección del Contralor, por ejemplo, cuando Jorge Burgos impulsaba a Rayevich, a raíz del litigio entre Chile y Bolivia, por ejemplo, cuando el ministro calificó como negativo el resultado porque era un 14-2 y la presidenta lo corrige a las horas después. En definitiva, ¿no es este el primer episodio de tensiones dentro de la moneda? Bueno, la ventaja de esta conversación es que tenemos poco que interpretar porque los actores han sido muy claros en lo que han señalado. Y el ministro Burgos ayer dijo en esta materia que no había espacio para que este tipo de cuestiones se repitieran. Y eso no tiene que ver, de nuevo quiero decirlo, no tiene que ver con un desafío a la autoridad presidencial. Conozco pocas personas más respetuosas de la autoridad presidencial que el ministro Burgos, desde siempre. Esto tiene que ver con decir, nosotros llegamos al gobierno, todos, del más importante al más pequeño de nosotros, llegamos al gobierno comprometidos con una tarea, la lucha contra la desigualdad económica, social y política. Esa es la reforma tributaria, la reforma educacional y el fin del binominal. Estamos aquí para llevar esa tarea al final. Pero como quedan 2 años, es indispensable que hoy día nos sinceremos. La democracia cristiana, Sebastián, no solo ha apoyado con sus votos cada uno de los proyectos del gobierno, y hemos sido muy criticados por eso en hartas ocasiones. Hemos sido leales además en plantear nuestras diferencias. Yo tengo la impresión que eso no ha sido adecuadamente valorado ni comprendido. Quizás nuestro error ha sido no ser más enfáticos al plantear cuando tenemos una diferencia, cuál es esta diferencia y por qué. Y que la población, los chilenos puedan entender que este no es un problema de egos, no es una lucha entre políticos que nadie entiende, que es lo que ha pasado estos días, que nadie entiende nada. Lo que está en juego es si el compromiso que asumimos se puede o no cumplir. Y para cumplirlo, pongámonos de acuerdo en la forma en que tomamos buenas decisiones y las llevamos a cabo de buena manera. Diputado, y por último, ¿cuánto pesó en esta decisión de no cuestionar la continuidad de la ADC en la nueva mayoría la proximidad de las elecciones municipales? Porque evidentemente el panorama se pone cuesta arriba para la ADC fuera de la nueva mayoría, ¿no? Mire, en el largo plazo, usted sabe que con el fin del sistema binominal y la llegada de un sistema proporcional moderado, todos los partidos pueden competir. Sin la necesidad de pacto. Sin la necesidad, exactamente. En el futuro sistema electoral que hemos aprobado, precisamente para terminar con estas camisas de fuerza, usted beneficia al mundo independiente, a los partidos pequeños, la posibilidad de que se expresen muchas posiciones. Lo que ha pesado en esto es otra cosa. No hay cálculo electoral. Nosotros tomamos un compromiso. ¿Cómo le explicamos a nuestros militantes, cómo le explicamos a los chilenos que después de tomar un compromiso simplemente no lo vamos a cumplir? Pero, obviamente, para determinar dónde lo cumple uno, se necesitan 2 partes. Y eso lo ha despejado la presidenta y yo soy optimista respecto a lo que viene el 2016 si corregimos a tiempo. Diputado Espejo, muchas gracias por haber venido hoy día y que tenga felices fiestas. Usted Feliz también. Año, además. Muy buen día. Buen día. Bien, nos vamos a una pausa en esta edición de Mañana en Directo de día jueves. Volvemos de inmediato, no se vayan.